es que visité muchas ciudades del mundo, estuve en muchos países y uno de los lugares que más me impresionó fue Buenos Aires, encontrarme con Fernando y con todo el equipo y ver las cosas que estabais haciendo. Y hoy lo que quería era compartir, tienes que dejarme compartir mi pantalla, Fernando, tienes que autorizarme. ¿Sabes cómo se hace, no, Fernando? ¿Lo haces vos, Juli? ¿Lo estás haciendo vos? El que sea el Sí, moderador... ya te dejo, Vicente. A ver ahora. Sí. Vale, pues como os decía, hoy quería compartir algunas ideas y me centraré en este relato que desarrollé sobre la ciudad de los 15 minutos, pero también lo enmarcaré en algunas ideas un poco más generales. Como sabéis, pues yo nací en Valencia, pero he vivido más de 35 años aquí en Barcelona y luego veréis que fui fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y en el año 2000 y a partir de investigar y de pensar sobre la ciudad del futuro y cómo el mundo digital transformaría la manera como hacemos arquitectura y hacemos ciudades, cuando llegó la siguiente crisis, que fue la crisis del año 2008-2009, pues ayudé al alcalde Trías a ser alcalde y él me pidió que fuera arquitecto jefe de la ciudad. Entonces, Barcelona tiene una larga tradición urbana y arquitectónica y decimos que parte de nuestra tradición es trabajar siempre inventando la ciudad del futuro y, por lo tanto, parte de mi trabajo fue seguir esta tradición que ha hecho una ciudad tan impresionante, ¿no? También otra cosa que aprendí es que para poder trabajar y tener un plan de gobierno, tienes que entender de dónde vienes y a dónde vas. Si no tenemos una visión a 30 o a 40 años, lo que ocurre es que lo que hacemos es gestionar el día a día. Y por lo tanto, si tienes una visión a 30 años, lo que puedes hacer mañana es dar el primer paso en esa visión y en ese camino a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, saber de dónde venimos era muy importante. En el caso de Barcelona, esta es la imagen del año alrededor de 1850, con el comienzo de la primera revolución industrial y el desarrollo de la movilidad terrestre, del automóvil, perdón, del ferrocarril. Como sabéis, Ildefonso Cerdá desarrolló el plan del ensanche de Barcelona, pero además escribió la teoría general de la urbanización, por lo tanto inventó la palabra urbanización en Barcelona a mediados del siglo... De hecho, en 1867 publicó el libro y en 1866 Haeckel publicó un libro donde acuñó la palabra ecología. Es decir, ecología y urbanismo fueron inventadas como conceptos pues, prácticamente en el mismo año, en la misma época. Esta fue esta ciudad de la primera revolución industrial. Con la segunda revolución industrial, el automóvil, la gasolina, el teléfono, la televisión, pues se desarrolló un modelo de ciudad dispersa. Y con la tercera revolución industrial, que comienza a partir de los ordenadores, pues la cuestión es que la transformación en la ciudad no ha llegado todavía. Internet ha cambiado nuestras vidas, pero no ha cambiado todavía nuestras ciudades. De hecho, si vemos desde el invento del ferrocarril hasta la llegada de la ciudad industrial, pues pasaron por lo menos 30 o 40 años. Por lo tanto, y de hecho, desde el comienzo de que Ford empezara a hacer coches en serie en 1906 hasta estas imágenes tardaron también 30 o 40 años. Por lo tanto, estamos todavía al principio de las transformaciones que vienen con la ciudad de la tercera revolución industrial o de la era de los ordenadores y por lo tanto lo importante es ver cuál debería ser este tipo de ciudad. Trabajando en el ayuntamiento, una cosa importante que hicimos fue hacer este dibujo que explicaba que la ciudad, que de alguna manera fusionan el urbanismo y la ecología y explican que la ciudad tiene una parte física, lo que llamamos la estructura, que tiene el medio ambiente, las infraestructuras y el espacio público y
build domain, los elementos construidos, edificios, manzanas, barrios, etc. Por otro lado tenemos la sociedad y por otro lado tenemos una capa de información que le llamamos economía, cultura o le llamamos de varias maneras. El mundo digital en realidad nos permite empezar a medir cada una de estas cosas, cómo funcionan y por lo tanto empezar a poder utilizar los datos y la información para entender mejor cómo funcionan las ciudades. Hasta ahora las llamadas Smart Cities han servido en gran medida para mejorar un poco la performance o el funcionamiento de la ciudad actual, pero no han servido para reinventarlas completamente. Y lo que os quería explicar aquí, en realidad, es este proceso de reinvención, ¿no? De cómo venimos de un modelo de ciudades centralizadas, ciudades como París, Londres, incluso Barcelona, siempre han crecido de manera radial. Cuando estas ciudades radiales se hicieron tan grandes, empezaron a producirse procesos de descentralización, que es de crear varios centros, pero descentralización no es un modelo de ciudad distribuida. Un modelo de ciudad distribuida se basa en la idea, en realidad es la misma idea de Internet. En vez de tener un gran ordenador que lo computa todo, lo que tenemos son muchos ordenadores conectados que computan cosas y luego al conectarlos creamos esta inteligencia colectiva. Entonces, el modelo de ciudad que imaginamos, cuando las ciudades son tan grandes, la propia idea de lo que es una ciudad no existe. Hay muchas ciudades dentro de la ciudad. Y por lo tanto, lo que decíamos era, quizás tenemos que definir una unidad que sea una unidad habitable, que nos permita desarrollar una vida completa, y luego, a partir de crear estas unidades, las reconectamos y crearemos una ciudad a partir del modelo distribuido de Internet. Si vemos un paradigma de ciudad centralizada, sería Moscú o Pekín, serían iguales, y un paradigma, un dibujo que hicimos de Barcelona con los 73 barrios, es la ciudad de estos 73 barrios con el radio de los 500 metros. ¿Por qué radios de 500 metros? Pues en realidad surge, en el caso de Barcelona, de la experiencia de los mercados. En Barcelona hay 43 mercados y los mercados necesitan 25.000 personas en un radio de 500 metros para poder funcionar, porque quiere decir que hay suficiente densidad de gente para hacer que este equipamiento funcione. Cuando empezamos a trabajar con la idea de los 500 metros, nos dimos cuenta que esto era una medida relacionada con el hombre, ¿no? Con la distancia que una persona puede caminar de una manera recurrente a lo largo de un día para ir de un lugar a otro, para hacer las actividades diarias que la persona realiza. Y por lo tanto, si en una ciudad podemos hacer tres cosas, que es vivir, el modelo tradicional es living, resting and working, ¿no? Vivir, descansar y trabajar. La idea sería que en estas unidades deberíamos poder vivir, descansar y trabajar. Para vivir, en realidad, nos referimos a los equipamientos públicos y en este gráfico, como veis, hay todas las edades y también todos los tipos de servicios públicos que necesitamos, como alimentarios, sanidad, educación, cultura, deporte, etc. Y también los nombres de estas cosas. Por lo tanto, hicimos el experimento de ver qué barrio de Barcelona tenía todos estos equipamientos y en realidad lo que empezamos a hacer fue mapear los mercados, en este caso, y los 500 metros aquí están dibujados no como radios, sino midiendo realmente sobre las calles. Y vimos que hay lugares en la ciudad, por ejemplo aquí, que no hay mercado y que, por lo tanto, se está proyectando un mercado y ahora mismo, de hecho, ya está ejecutado. Este dibujo es del año 2014. Aquí en la Vía Olímpica no hay mercado porque hay un centro comercial y en su día se decidió que no lo hubiera, la gente va al centro comercial y aquí en esta zona es una zona universitaria donde no vive gente y aquí es una ciudad dispersa donde no hay 25.000 personas. Por lo tanto, este modelo de los mercados representa, Barcelona tiene 73 barrios, pero tiene 43 mercados. Por lo tanto, el modelo de barrio funcionaría más bien no en el formato legal, sino en un cierto formato funcional,
que se representa muy bien con los mercados y, por lo tanto, si tenemos muchos elementos en todos los barrios, estos elementos, a través de su arquitectura, nos ayudan a desarrollar la identidad de los lugares. Por lo tanto, estos equipamientos de barrio son fundamentales para desarrollar la identidad. Este es el diagrama de los centros de salud, este es el diagrama de las bibliotecas. Barcelona tenía 6 bibliotecas de barrio hace 25 años, pero hicieron un plan para hacer que todos los barrios y distritos tuvieran bibliotecas. Por lo tanto, la idea es que las ciudades se pueden transformar si tienen una visión poniendo algo de dinero durante mucho tiempo. Y esto es lo que ha ocurrido. Las ciudades tardan siempre 25 o 30 años en transformarse y si hemos llegado a este punto, en realidad es por decisiones que se tomaron hace 20 o 25 años. Entonces serían bibliotecas, etc. Por lo tanto, la idea es que desde el punto de vista de los equipamientos de barrio, la ciudad funciona bastante bien desde esta idea del modelo distribuido, ¿no? Claro, no solo vale estar distribuido, porque también te tienes que mover, hay que conectarlo y por lo tanto este dibujo lo que nos dice es que si tenemos estos barrios, luego hemos de crear unas redes de avenidas que conecten todos estos barrios. Y de hecho, hacíamos este dibujo que decíamos, estas avenidas deberían tener árboles, autobuses, bicicletas y comercio de proximidad. Porque de esta manera podríamos ir de cualquiera de estos barrios a cualquiera de estos barrios en bicicleta, comprando con comercio de proximidad, en autobús o debajo de unos árboles en unos bulevares. Por lo tanto, el modelo de la conexión es fundamental, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo una avenida con 3 carriles por lado se ha transformado poniendo bicicletas en el centro, un solo carril para automóvil y autobuses. También en Barcelona hicimos, para desarrollar que este modelo es cierto, también lo aplicamos a escalas más grandes, como en este caso el último gran error de Barcelona fue construir en lo que debía ser la plaza central de Cerdá un nudo de autopistas y quizás uno de los trabajos más importantes durante mi mandato no fue solo construir algo, sino que fue demoler algo. Entonces esta plaza, este nudo de autopistas lo demolimos, no aparece el vídeo, pero la realidad es que ahora mismo se está construyendo aquí un túnel y ahora mismo este nudo no existe. Por lo tanto, esta idea de la ciudad caminable, de la ciudad de los 10 minutos, se puede desarrollar si tenemos esta red de avenidas también. Si tenemos una red digital, que ahora os he visto que es fundamental, Barcelona tiene una red municipal de fibra óptica y este es el modelo de los repetidores que en realidad tienen un diámetro de cada kilómetro. Cada kilómetro existe una especie de concentrador de routers que luego lo envían al hub central, ¿no? Pero la conexión digital, lógicamente, dentro de la propia ciudad también es muy importante, como hemos visto estos días. Y luego otro elemento es el transporte público, o en este caso la red ortogonal de autobuses, que es un elemento que ha servido para cambiar el modelo de la ciudad. En este hilo de Twitter explicaba también, porque había leído un artículo que contraponían la ciudad de los 15 minutos de París y las supermanzanas de Barcelona, lo cual es una confusión tremenda, porque el hecho de que pudiéramos impulsar, como sabéis, la red ortogonal de autobuses, las supermanzanas, es un invento de Salvador Rueda de hace muchos años, pero que durante muchos años no había sido ejecutado. De hecho, iban a hacer otro modelo de red de autobuses y cuando llegamos al gobierno nosotros pues decidimos que esto había que hacerlo. Yo lo apoyé decididamente, pusimos en marcha la red ortogonal de autobuses y eso permitía también desarrollar el modelo de supermanzanas, que como sabéis permite pasar de la manzana de 100 por 100 metros a un modelo donde hay una calle con tráfico con autobuses cada 3 y por lo tanto el tráfico de estas calles locales que veis es un tráfico local. Esto tendría en Barcelona 430 o 440 metros de lado. Como sabéis, lo que ocurre es que, por lo tanto, en estas calles se elimina el tráfico de paso y aparece este modelo donde creo que lo más radical que se puede hacer en una calle es poner en el centro, en el eje, un árbol.
porque quiere decir que ya hemos matado el concepto de la calle como lugar para el tráfico y empieza a ocurrir lo que podríamos llamar las biociudades, ¿no? Yo creo que la gran confusión, y este ha sido un debate que yo he tenido durante años con Salvador, es que yo he defendido y he ayudado a que ocurran las supermanzanas y la red ortogonal de autobuses, pero esto es un modelo que no ayuda a que funcione la ciudad del todo. Ayuda para la movilidad, pero como os he dicho antes, el modelo de los equipamientos de barrio existen cuando hay suficiente densidad. Y en las supermanzanas es imposible que en una de ellas hayan mercados, bibliotecas, etcétera, pero, sin embargo, la escala correcta, y para eso hicimos hace unos años hice un proyecto para una ciudad de 1,5 millones de habitantes, donde lo que hacíamos era desarrollar el modelo de barrios, que en este caso era de 1 kilómetro por 1 kilómetro, con 4 supermanzanas. Es decir, 4 supermanzanas sí que crean la unidad que estamos hablando, que es la ciudad de 10 o de 15 minutos que dicen en París, ¿no? Que lógicamente pueden tener todos los equipamientos de barrio y que pueden también tener sistemas de movilidad y otras cosas, ¿no? Es fundamental, entonces hasta aquí hemos visto, podemos tener la unidad de los 500 metros o 1 kilómetro de lado, todos los equipamientos, pero la otra cosa fundamental es que la ciudad no solo funciona con equipamientos de barrio. Y mientras hemos visto que los equipamientos de barrio y los mercados son muy simétricos en Barcelona, sin embargo, desde el punto de vista de los equipamientos de ciudad o los equipamientos globales, Barcelona es muy asimétrica. Equipamientos globales son el aeropuerto, el puerto, el Camp Nou del Barça, la Sagrada Familia. Como veis, todos estos grandes equipamientos globales están en esta parte, en la parte de abajo de la diagonal, lo cual crea una asimetría dentro de la ciudad. Y por lo tanto, si queremos transformar la ciudad, hemos de impulsar el modelo de los equipamientos de barrio, pero también hacer que los equipamientos globales empiezan a ocurrir por aquí, porque los equipamientos globales también crean puestos de trabajo, lo cual es fundamental para el argumento que hablaremos a continuación. Como os decía, tenemos el tema de los equipamientos, pero tenemos también el tema del trabajo. Y este era otra de las cosas que nos planteamos: dónde vive la gente y dónde trabaja la gente. Entonces, hicimos un estudio en el año 2014. Por primera vez se utilizaron teléfonos móviles de manera anónima. Nos imaginamos que si sabíamos dónde estaba el móvil por la noche y dónde estaba durante el día, podíamos trazar un mapa de dónde vive la gente y dónde trabaja, sin poder contar, lógicamente, los que viven y trabajan en el mismo barrio. El resultado es que tuvimos 300.000 datos anónimos de personas de Barcelona, de Telefónica, y este es el mapa que nos enseña cuál es el barrio que recibe más gente de la ciudad, que es la izquierda del ensanche. Los barrios marrones son los que expulsan gente y los verdes son los que reciben. Este es un barrio industrial, aquí se ve, la zona franca, y gente de toda la ciudad viene a trabajar aquí. Y sin embargo, en estos barrios de aquí, que veis que eran los barrios donde no existen los equipamientos globales, también son los barrios donde hay más zonas residenciales y menos lugares de trabajo. Por lo tanto, este es un tema fundamental. Y es un tema que, si leéis lo que están hablando en París hablan de los equipamientos, de los parques, pero no hablan de los lugares de trabajo. Por lo tanto, podemos crear ciudades de 15 minutos durante los fines de semana, pero no para todo el día. Y por lo tanto, nuestra intención era pensar cómo podemos llevar lugares de trabajo a los barrios residenciales y cómo llevar lugares de residencia a los barrios industriales. Otro trabajo que hicimos también fue ver dónde se situaban las startups de Barcelona. Y nos ocurrió lo mismo, y es que las startups de Barcelona se sitúan, como veis, sobre todo en la zona de la Diagonal. Este es el barrio del 22 Arroba, que se ha desarrollado recientemente, y como veis, prácticamente no hay startups también en esta zona de la ciudad. Por lo tanto, este es un gráfico que nos habla de las relaciones. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos para esta ciudad de los 15 minutos es poder llevar lugares de trabajo a estos lugares.
Hace unos años hacíamos este gráfico, de hecho es del año 2010, donde yo decía que la ciudad del futuro sería una ciudad donde teníamos que producir localmente mientras estamos conectados con redes de información globalmente. No tenía sentido fabricar cosas en China y enviarlas con contenedores por todo el mundo, porque en realidad hacíamos a los ricos chinos y nosotros éramos pobres. Había un proceso de quien produce, como decía Jane Jacobs, en realidad gana. Y por lo tanto pensamos que con el mundo digital lo que teníamos que hacer era utilizar la información para teletrabajar, para tener redes de información, para trabajar en equipos globales, vender incluso en todo el mundo información, pero sin embargo producir cosas localmente. Y esta producción implicaba la producción de alimentos, la producción de energía y la producción de cosas. Hice un libro llamado La ciudad autosuficiente, que no hablaré de esto, pero este modelo que empezamos a ver hoy en día y que hemos visto la crisis con la producción de máscaras en China, de la crisis global, que cuando llegan las crisis vemos las carencias que tenemos, en realidad es un modelo del cual se empieza a hablar, y es que todos los países, algunos países lo hablan de una manera nacionalista, lo cual es un gran error, pero la idea de que tenemos que empoderar las comunidades, de que tenemos que producir más cosas localmente y al mismo tiempo tener capacidad de tener comercio global a través de redes de información, claramente es un modelo del futuro del cual ya hablamos hace años, y que si logramos que las ciudades sean así, las comunidades sean así, deberíamos poder lograr un mundo en red donde las ciudades empoderadas trabajen en red. Lógicamente, este es un modelo totalmente diferente al modelo de Amazon o al modelo de la superconcentración de la industria en China, que es justamente lo contrario, es hacer que todos estemos esperando que nos llegue el paquete de Amazon, que hagamos una transferencia a Estados Unidos para comprar una cosa que se produce al lado de nuestra casa, lo cual en realidad es bastante ridículo, ¿no? Por lo tanto, en esta idea de cómo podemos volver a producir en las ciudades, viene del mundo donde vengo. Cuando fundamos el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, pensamos que este instituto debía en realidad tener forma de taller, debíamos hacer que los estudiantes colaboraran, debíamos trabajar con robots y con maquinaria que nos permitieran no solo diseñar edificios, sino también fabricarlos y construirlos nosotros mismos, como estamos haciendo. Hicimos algunas viviendas. Esto es parte de mi trabajo antes de ser arquitecto jefe de Barcelona. Pero cuando fui al ayuntamiento, pensamos que esta idea de los laboratorios de fabricación, nosotros trabajamos con el MIT, con estos tipos de laboratorios, debíamos hacer que la innovación y la fabricación digital fuera también un derecho ciudadano. Y por lo tanto decidimos que debíamos empezar a desarrollar laboratorios de fabricación en todos los barrios y que esto fuera un equipamiento más de la ciudad. Porque si llevábamos innovación a los lugares más pobres, a los lugares, como veis aquí, esta es la zona esta que decía, que no hay innovación, no hay startups y no hay lugares de trabajo, podíamos empezar a pensar que quizás en el futuro esta gente que ha sido educada, etcétera, engendraría las fábricas del futuro, ¿no? Curiosamente, durante esta crisis, España, el Estado español intentaba comprar mascarillas a China y no llegaban, y los médicos se infectaban con el coronavirus, etcétera, y sin embargo los laboratorios de fabricación y los makers han producido más de 500.000 mascarillas de producción de elementos de protección a la gente, lo cual ha sido una primera manifestación de cómo la fabricación digital ha empezado a ser útil a gran escala. Estos serían algunos de estos laboratorios públicos, pero os enseño esto también porque otra de las cosas esta es una noticia de la semana pasada de Barcelona, Nissan, que tenía una gran fábrica que está heredada de otras fábricas de hace más de 100 años de Barcelona, que producían automóviles, ha decidido cerrar la fábrica de Barcelona e irse. En este proceso digamos, de concentración de la producción y de vuelta a la producción a sus respectivos países, Nissan se va de Barcelona y deja 23.000 puestos de trabajo en el aire. Y por lo tanto el debate pasa a ser ¿y qué hacemos ahora? También pensando que el tipo de vehículos que estamos empezando a necesitar en las ciudades son nuevos, ¿no? Vehículos
como este, por ejemplo, ¿no? Vehículos. Lo curioso del futuro es que el pasado se le parece mucho, ¿no? Esta es una imagen de Barcelona, de unos patinetes eléctricos de los años 20 que fueron desarrollados y que nos demuestran que el futuro seguramente se parecerá mucho al pasado, ¿no? Sabéis también, Barcelona tenía más de 25 fábricas de vehículos, muchos de ellos eléctricos, en el ensanche, en la malla de la ciudad. Y lo que ha pasado a lo largo del siglo XX es que hemos dejado de fabricar cosas en talleres y las empresas han sido cada vez más grandes. Nos decíamos, es que así somos más eficaces hasta el día que hemos dejado de ser eficaces. En la crisis del 2008, como recordaréis, General Motors fue nacionalizada, ¿no? O sea, el paradigma de la economía capitalista tuvo que ser nacionalizada porque se estaba hundiendo, y ahora mismo nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que, o sea, estos son vehículos eléctricos, sabéis que el primer automóvil fue eléctrico antes de ser de combustión, y estos son vehículos que se hacían en Barcelona en los años 60, ¿no? Y estos son los vehículos que hacen en los laboratorios de fabricación algunos de nuestros estudiantes. Este de aquí de la derecha es mi hijo, también en uno de estos laboratorios de fabricación, haciendo un skateboard. Por lo tanto, yo diría, esta es una imagen del pasado, pero es la imagen de la ciudad del futuro, donde hay algunos tranvías, mucha gente andando y ningún vehículo por la calle, ¿no? Por lo tanto, yo diría que para poder ver el futuro tenemos que ver el pasado. Nuestra idea del futuro es una ciudad empoderada, una ciudad que hasta ahora importa recursos desde fuera, ¿no? Importa productos y produce basura, importa energía, a una ciudad que en realidad produce recursos interiormente, produce energía en las cubiertas, lo almacena en los vehículos eléctricos. En realidad creamos una capa paralela a la estructura física, una capa de la información. A todo esto, ahora lo estamos empezando a llamar biociudades para pasar de un modelo industrial a un modelo de ciudad ecológico, donde ahora mismo pues, estamos desarrollando proyectos de cómo se verían estas ciudades utilizando madera y utilizando productos ecológicos, lo que se llama Nature-Based Solution, que en realidad nos ayudan a definir el tipo de ciudad que nos imaginamos, ¿no? Por lo tanto, para terminar, ahora mismo tenemos un laboratorio, este es Barcelona, y tenemos en el IGAC un laboratorio aquí en el Parque de Collserola, y con nuestros estudiantes nos dedicamos a inventar parte de este futuro, pero también desde los proyectos que hago en mi despacho podemos proyectos como esto. ¿No vienen solo? Y he terminado. Bueno, Vicente, excelente, la verdad, muchísimas gracias, pero tenemos unos minutitos para algunas preguntas, así si alguien quiere aprovechar a Vicente o alguna duda, algo de la exposición que quieran preguntarle. Muy bien. Nadie le va a hacer ninguna pregunta, vamos a aprovechar a Vicente. Luis. Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Son dos preguntas. Digamos, una sobre, digamos, la alimentación. Si están pensando una ciudad que tiene un vínculo con lo rural, como para que exista alguna agricultura periurbana o cosas así. Y la segunda es que, bueno, da una idea lo que decís de un sistema industrial que abastece a las ciudades. Y me deja un poco perplejo porque más allá de las megafábricas, digamos, es muy difícil una autarquía industrial de todo, digamos. De hecho, en Europa el paradigma incentivado es el de la especialización inteligente, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se mezcla lo que está diciendo con un esquema de especialización competitiva, ¿no? Son dos preguntas nada más.
Pues para responder la primera, curiosamente lo tenía aquí en esta presentación, pero también primero, cuando hablo de ciudad, lógicamente en el caso de Barcelona, ahora estamos discutiendo la ciudad de los 15 minutos y la Cataluña de los 45. Es decir, me imagino que todas las ciudades en Europa y en el mundo tienen un radio a su alrededor de 100-150 kilómetros, que en el caso de la alimentación formaría parte de este modelo natural de lo que llamamos alimentación